La vieja casa se alzaba en una colina dominando el pueblo de Oak Haven. Parecía sacada de una película de miedo, alta, oscura, con ventanas que parecían ojos vacíos. Pero para mí, Lauren, era un nuevo comienzo. Mi papá consiguió un nuevo trabajo, lo que significaba una nueva escuela, nuevos amigos y una nueva vida. Traté de emocionarme. Realmente lo hice. El camión de mudanzas gimió al subir la empinada entrada, su motor quejándose en protesta. Mamá dijo que la casa tenía carácter. Yo pensé que solo tenía telarañas. Muchas, muchas telarañas. Me paré en el césped cubierto de maleza, con una caja etiquetada Cosas de Lauren, apretada entre mis brazos, y miré mi nuevo hogar. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío aire de enero me recorrió la espalda. Mi habitación estaba en el segundo piso. Era enorme, con una gran ventana salediza que daba a los bosques detrás de la casa. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz descolorido y despegado con un patrón de rosas espinosas. Era algo espeluznante, pero pensé que unos cuantos pósters de mis bandas favoritas lo arreglarían. Dejé caer la caja sobre las tablas del suelo polvorientas. El sonido resonó en la habitación vacía. Por un momento, sentí un extraño punto frío, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador justo a mi lado. Me di la vuelta. Nada. Solo yo, mi caja y muchos conejitos de polvo. Me dije a mí misma que era solo una casa vieja y con corrientes de aire. Eso era todo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y espeluznantes por el suelo, mi emoción comenzó a desvanecerse. Fue reemplazada por una extraña sensación de ser observada. Cada crujido de la vieja casa me hacía sobresaltar. Cada ráfaga de viento que hacía vibrar los cristales de las ventanas sonaba como un susurro. Papá estaba abajo, tratando de arreglar un grifo que goteaba, y mamá tarareaba en la cocina. Sonaban tan normales, tan felices. Yo quería sentirme así también. Empecé a desempacar, sacando mis libros y mi lámpara favorita. Quería que esta habitación extraña y vacía se sintiera como mía. Pero hiciera lo que hiciera, la sensación no desaparecía. La sensación de que no estaba sola. Esa noche me acosté en mi nueva cama, mirando el techo desconocido. La luz de la luna se filtraba por la ventana, pintando formas espeluznantes en las paredes con estampado de rosas. Las ramas de los árboles de afuera raspaban el cristal, sonando como dedos largos y huesudos. Me tapé hasta la barbilla. Tenía 16 años, demasiado mayor para tenerle miedo a la oscuridad, pero esta era una oscuridad diferente. Se sentía pesada, se sentía viva. Cerré los ojos, diciéndome una y otra vez que mañana sería mejor. Mañana, a la brillante luz del día, todos estos miedos tontos desaparecerían. Oh, qué equivocada estaba. La pesadilla apenas comenzaba. La primera vez que pasó, pensé que era un sueño. Un sueño realmente malo. Me desperté de repente, mi corazón latiendo como un tambor contra mis costillas. El aire en mi habitación estaba helado, más frío que antes. No podía moverme. Sentía como si algo pesado me estuviera presionando el pecho, inmovilizándome en el colchón. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba apretada, como si manos invisibles la rodearan. El pánico me inundó, ardiente y agudo. Cerré los ojos con fuerza, deseando, rogando que se detuviera. Y entonces, tan de repente como comenzó, terminó. La presión se había ido. Jadeé en busca de aire, sentándome de golpe en la cama, todo mi cuerpo temblando. Se lo conté a mis padres a la mañana siguiente. Intenté explicar la sensación, el peso aplastante, el frío sofocante. Mamá solo sonrió y me pasó el jugo de naranja. Fue solo un mal sueño, cariño, dijo. Probablemente estrés por la mudanza. Papá asintió de acuerdo, sus ojos escondidos detrás del periódico de la mañana. Esta vieja casa hace todo tipo de ruidos. Te tomará un tiempo acostumbrarte. No me creyeron. No realmente.
pude verlo en sus ojos. Pensaron que estaba siendo dramática o que mi imaginación estaba desbocada. Me hizo sentir pequeña, muy sola. Quise gritarles, hacer que entendieran, pero ¿qué podía decir? Que un fantasma se sentó en mi pecho. Sonaba una locura incluso para mí. La noche siguiente volvió a pasar. A la misma hora, el mismo frío que helaba los huesos. Esta vez escuché un susurro. Era un sonido débil y áspero, justo al lado de mi oído. No dijo ninguna palabra que pudiera entender, pero la sensación detrás de él era puro odio. La presión en mi pecho era más pesada esta vez, más violenta. Luché contra ella, mis músculos tensos, pero era como luchar contra una montaña. Sentí un dolor agudo y punzante en mi brazo, como un rasguño. Cuando la entidad finalmente me soltó, me apresuré a encender mi lámpara. Mi brazo estaba rojo, y en la piel había 3 rasguños largos y furiosos, sangrando ligeramente. Esto no era un sueño, esto era real. Les mostré los arañazos a mis padres. Estaba llorando, rogándoles que me escucharan. Mamá limpió las marcas y me puso una venda en el brazo. Debes haberte arañado mientras dormías, Loren, dijo, su voz suave pero firme. Quizás tus uñas están demasiado largas. Papá sugirió que viéramos a un médico, un especialista en sueño, quizás. No estaban siendo malos, lo sabía. Estaban tratando de ayudar de la única manera que sabían. Buscaban una explicación lógica. Pero yo sabía que esto no era lógico. Esto era algo más, algo antiguo y maligno. Y vivía en mi habitación, vivía en mi casa, y me había elegido a mí. El consultorio del doctor era frío y estéril. Olía a antiséptico. La doctora Evans era una mujer amable con ojos dulces, pero sus preguntas se sentían como un interrogatorio. ¿Estás teniendo problemas en la escuela? ¿Te sientes estresada? ¿Ansiosa? Le conté todo. Sobre la presión, el frío, los susurros, los arañazos. Incluso le mostré los nuevos moretones que habían aparecido en mis piernas, oscuros y feos, con forma de huellas dactilares. Ella escuchó pacientemente, asintiendo y tomando notas. Luego me dio la misma mirada que mis padres, la mirada que decía. Les dijo a mis padres que probablemente era parálisis del sueño combinada con ansiedad severa. Me recetó unos sedantes suaves para ayudarme a dormir. Las pastillas no funcionaron, solo me hicieron sentir aturdida y lenta, como si estuviera caminando por un barro espeso. Pero los ataques no cesaron, empeoraron. La entidad ya no se conformaba con esperar la noche. Empezó a ocurrir durante el día. Estaría haciendo mis deberes en mi escritorio y de repente la silla sería arrancada de debajo de mí. Bajaría las escaleras y una fuerza invisible me empujaría, haciéndome caer. Empecé a vivir en un estado constante de miedo, mis nervios tensos. Cada sombra me hacía sobresaltar. Cada crujido de la casa hacía que mi corazón se acelerara. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, pálida y silenciosa. Mis padres notaron el cambio en mí. Dejé de comer. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Me encogía con cada ruido repentino. Pero cuanto más intentaba decirles lo que estaba pasando, más se retraían en su propio mundo de negación. Pensaron que la doctora tenía razón. Pensaron que estaba teniendo algún tipo de crisis. Los moretones y arañazos me lo estaba haciendo a mí misma para llamar la atención. Se susurraban el uno al otro cuando pensaban que no podía oírlos. Sus palabras dolían más que los golpes invisibles. La cosa que me atormentaba me estaba destrozando físicamente, pero la incredulidad de mis padres estaba destruyendo mi alma. Estaba completa y absolutamente sola en mi terror. Una tarde estaba en la cocina tratando de conseguir un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. De repente, los armarios se abrieron de golpe. Platos y vasos salieron volando, estrellándose contra el suelo a mi alrededor. Un cuchillo del bloque de la encimera se levantó en el aire y flotó por un momento antes de caer ruidosamente sobre las baldosas a solo unos centímetros
centímetros de mi pie. Grité, un sonido crudo y aterrorizado. Mi mamá entró corriendo, con los ojos muy abiertos por la alarma. Me vio, de pie entre los restos, sollozando incontrolablemente. Pero ella no vio lo que yo vi. Ella solo vio el desorden. Y vio a su hija con problemas en el centro de todo. La casa se había convertido en mi prisión. La escuela no era un escape. Estaba demasiado agotada y aterrorizada para concentrarme. Mis calificaciones cayeron en picada. Los amigos que había empezado a hacer se alejaron, desanimados por mi nerviosismo y, sinceramente, por la mirada atormentada en mis ojos. Los ataques eran implacables ahora, un asalto constante y brutal a mi cuerpo y mente. La entidad, este horror sin rostro, parecía alimentarse de mi miedo. Era más fuerte, más audaz. Susurraba mi nombre cuando estaba en la ducha. Daba portazos, derribaba muebles y dejaba sus dolorosas marcas en mi piel para que las encontrara más tarde. Me sentía como una marioneta, y era el cruel titiritero, tirando de mis hilos cuando le placía. Un sábado llegué a mi límite. Estaba en mi habitación, tratando de leer, cuando mi estantería de repente se volcó, haciendo que los libros cayeran al suelo. No fue solo una simple caída, fue arrojada con una fuerza increíble. Me eché hacia atrás, apretándome contra la pared opuesta mientras la fría presencia de la entidad llenaba la habitación. Esta vez se sentía diferente, más enojada. Podía sentir su rabia, una ola palpable de malicia que me hacía castañear los dientes. Supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que esta vez iba a hacer más que solo asustarme. Iba a hacerme un daño grave. Tenía que salir. Tenía que encontrar ayuda. Desesperada y sollozando, salí corriendo de la casa. No sabía a dónde iba. Mis padres estaban haciendo las compras y no podía soportar estar en esa casa sola un segundo más. Mis pies me llevaron, sin pensar, cuesta abajo y a la plaza del pueblo. Mis ojos se posaron en la vieja iglesia de piedra, su campanario alzándose hacia el cielo gris. No era una persona particularmente religiosa, pero en ese momento se sentía como el único santuario en el mundo. Con manos temblorosas, empujé las pesadas puertas de roble y tropecé hacia el interior. El aire adentro era fresco y silencioso, con olor a madera vieja e incienso. Era la primera vez que sentía un atisbo de paz en semanas. Me arrodillé en uno de los bancos, sin saber cómo orar, y simplemente dejé que las lágrimas fluyeran. Susurré mi historia a la iglesia vacía, mi voz quebrándose. Por favor, rogué a nadie en particular. Alguien, por favor, ayúdeme. Una voz detrás de mí me hizo saltar. Quizás yo pueda. Me giré para ver a un hombre de pie en el pasillo. Era un extraño, ni viejo ni joven, con ojos amables pero cansados. Vestía ropa sencilla y oscura y llevaba una bolsa de cuero gastada. No parecía un sacerdote. «Escuché tu oración», dijo suavemente. «He visto este tipo de oscuridad antes. Es una cosa hambrienta, una cosa sin rostro». No me miraba con lástima o incredulidad. Me miraba con comprensión. El hombre se presentó solo como Elías. Se sentó conmigo en la tranquila iglesia y, bueno, por primera vez, le conté mi historia a alguien que escuchó sin juzgar. Asintió mientras hablaba de los puntos fríos, los susurros, el peso aplastante y los golpes invisibles. No se inmutó ni apartó la mirada cuando le mostré los nuevos moretones morados en mis brazos. «Es una entidad parasitaria», explicó, su voz tranquila y firme, una roca en la tormenta de mi miedo. Se adhiere a una persona, generalmente en un momento de gran agitación emocional, como un nuevo hogar. Se alimenta del miedo y la desesperación. Cuanto más le temes, más fuerte se vuelve. Sus palabras tenían un sentido aterrador. Dijo que era un viajero, alguien que lidiaba con cosas que acechan en las sombras, un cazador de demonios. Las palabras sonaban a algo sacado de una novela de fantasía, pero al mirar sus ojos serios, le creí. Abrió su gastada bolsa de cuero,
y sacó un pequeño vial con tapón de corcho, lleno de un líquido transparente que brillaba débilmente. También sacó un pequeño medallón de plata en una cadena. «Esto es agua bendita, bendecida con poderosas oraciones», dijo, entregándome el vial. «Y este medallón contiene una astilla de una reliquia bendita. No repelerá a la entidad, pero debilitará su control sobre ti. Te dará un escudo». Elías me dio instrucciones específicas. «Esta noche», dijo con la mirada intensa, «cuando venga por ti, no debes mostrar miedo. Ese es su alimento. Aprieta el medallón con fuerza. Cuando sientas su presencia, cuando intente tocarte, debes usar el agua. Tírala hacia el espacio donde sientas que está la entidad. No solo la rocíes, tírala con todas tus fuerzas y ordénale que se vaya. Tu voluntad es tu mayor arma. Debes creer que puedes vencerla». Me colocó el frío medallón de plata alrededor del cuello. Por primera vez en semanas, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Ya no era solo una víctima, tenía un arma. Caminé a casa mientras el sol comenzaba a ponerse, apretando el pequeño vial en mi bolsillo y sintiendo el peso del medallón contra mi piel. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora se mezclaba con algo más, determinación. Estaba cansada de tener miedo. Estaba cansada de ser herida y desmentida. Esta era mi vida. Esta era mi casa. Y iba a luchar por ella. Mientras subía por el camino de entrada, vi el coche de mis padres. Estaban en casa. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentarme a esto, y tenía que hacerlo esta noche. La batalla final se acercaba. Esa noche, no intenté dormir. Me senté en mi cama, completamente vestida, con las luces encendidas. El pequeño vial de agua bendita se sentía pesado en mi mano. El medallón de plata estaba frío contra mi pecho. Esperé. La casa estaba en silencio, excepto por los habituales gemidos y crujidos, pero sabía que era la calma antes de la tormenta. Alrededor de la medianoche, la temperatura de la habitación cayó en picada. El aire se volvió denso y pesado. Mi lámpara parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó, sumergiendo la habitación en la oscuridad, salvo por la pálida luz de la luz. Estaba aquí. Podía sentir su opresiva presencia, un vórtice de frío y odio coalesciendo en la esquina de la habitación. Mi primer instinto fue gritar, pero recordé las palabras de Elías. «No muestres miedo». Apreté el medallón, sus bordes afilados clavándose en mi palma, y me concentré en el destello de coraje dentro de mí. La entidad se movió. No la vi, pero sentí el cambio en el aire mientras flotaba hacia mi cama. Un susurro bajo y gutural se deslizó en mi oído, un sonido de pura malicia que prometía dolor. Luego, el peso aplastante descendió sobre mí, forzándome contra las almohadas. Era más fuerte que nunca, una presión sofocante y violenta. Quería destrozarme, quería que me diera el poder. Esta vez fue diferente. Ya no era solo una chica asustada, era una luchadora, con una oleada de adrenalina contra la boca. Levanté la mano, la que sostenía el vial, y lo destapé con el pulgar. «¡Fuera!», gritó, mi voz ronca pero fuerte. «¡Fuera de mi casa!». Arrojé el contenido del vial directamente al espacio frente a mí, donde la presión era más intensa. En el momento en que el agua salió del vial, el aire mismo pareció gritar. Fue un chillido agudo e inhumano de agonía que desgarró el silencio de la casa. El peso aplastante en mi pecho desapareció instantáneamente. Un hedor fétido y sulfuroso llenó la habitación, y una forma sombría y distorsionada se retorció en el aire por una fracción de segundo antes de implosionar en la nada. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Mi mamá y mi papá estaban allí, sus rostros pálidos de asombro. Habían oído el chillido. Habían visto los últimos y parpadeantes momentos de la sombra. Mi papá corrió a mi lado mientras mi mamá encendía el interruptor de la luz, que ahora funcionaba perfectamente. La habitación estaba fría, pero ahora era un frío normal, no el escalofrío sobrenatural de antes. Mis padres
padres me miraron, luego al espacio vacío donde había estado la cosa. Ya no había más preguntas ni más dudas en sus ojos. Solo había una comprensión horrorizada. Finalmente me creyeron. Habían visto el final. Después de todo, nuestra familia era diferente. El silencio que había crecido entre nosotros fue reemplazado por largas conversaciones. Mis padres se disculparon, con lágrimas en los ojos, por no haberme creído. Estaban consumidos por la culpa de haberme dejado enfrentar el terror sola. Los perdoné, por supuesto. ¿Cómo podrían haber entendido algo tan fuera de la experiencia normal? Lo importante era que ahora estábamos juntos, unidos por el trauma compartido y el profundo alivio de mi libertad. La casa misma también se sentía diferente. Ahora era solo una casa, llena de corrientes de aire y crujidos, pero ya no llena de malicia. La sensación pesada y observadora se había ido, reemplazada por una sensación de paz. Unos días después, volví a la iglesia, esperando encontrar a Elías y agradecerle, pero él se había ido. El sacerdote nunca había visto a un hombre que coincidiera con su descripción. Era como si él mismo hubiera sido un fantasma, apareciendo solo cuando más se le necesitaba. Nunca lo volví a ver, pero nunca me quité el medallón de plata que me dio. Era un recordatorio constante del extraño silencioso que había escuchado, que había creído, y que me había dado el coraje para salvarme a mí misma. Me enseñó que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados y que la verdadera fuerza no se trata de la ausencia de miedo, sino de enfrentarlo de frente. Esta experiencia dejó cicatrices, no solo las tenues líneas blancas en mis brazos, sino otras más profundas en mi alma. Aprendí una dura lección sobre el mundo. Hay cosas en las sombras que desafían la explicación. Y hay terrores que la gente enfrenta sola, desestimados e ignorados por quienes deberían protegerlos. Pienso en todas las personas que sufren en silencio, etiquetadas como locas o dramáticas, su dolor real ignorado. Mi batalla fue contra un demonio sin rostro, pero sus batallas son igual de reales. Mi corazón está con ellos, los que todavía luchan contra sus propios monstruos invisibles sin un vial de agua bendita o la ayuda de un extraño. Mi familia y yo no nos mudamos. Decidimos quedarnos. Huir sería dejar que el miedo ganara. En cambio, llenamos la vieja casa de luz, risas y amor, ahuyentando las últimas sombras persistentes. Aprendí la importancia de la fe, no necesariamente en una iglesia o una religión, sino fe en mí misma, fe en mi propia fuerza, mi propia voz y mi propia verdad. La cosa sin rostro intentó destrozarme, consumirme, borrarme, pero fracasó. Sobreviví. Y al sobrevivir, encontré una resiliencia que nunca supe que tenía. La pesadilla había terminado y un nuevo día, un verdadero nuevo comienzo, finalmente estaba amaneciendo.